iVector, tú manéjalo. Cuenta con nuestra experiencia. Presenta. Bueno, estoy aquí con el maestro Rodolfo Navarrete, que como ustedes saben es director de análisis y estrategias de inversión del grupo Vector. Y le agradezco, como siempre, su presencia. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, gracias. Con el gusto de volver a esta casa. A esta casa que es tu casa. Oye, Rodolfo, vamos a hablar en términos generales. Termina este año con un menor crecimiento del esperado, del pronosticado, digamos, a principios del año. Y viene, el presidente ayer explicaba, en una serie de problemáticas mundiales, en un entorno mundial, una afectación directa a economías emergentes, como es el caso de la nuestra. Pero tú y yo entendemos que hay cuestiones de carácter local que podrían ser vistas así con, digamos, con un ojo muy particular. ¿Cómo ves las condiciones locales? Ya que de las mundiales no podemos hacer mucho. Sí. Bueno, hay varias cosas. Efectivamente, la economía mexicana y las economías emergentes están sufriendo un conjunto de choques que vienen del exterior. La pregunta relevante en este caso es si las economías emergentes, vale decir en el caso de México, están preparadas para esos choques o se han preparado en el transcurso del tiempo para esos choques. Obviamente hay muchas economías, hay algunas economías emergentes que están preparadas, están enfrentando relativamente bien, y México está entre preparada y no preparada, ¿no? Hay algunas variables que están funcionando relativamente bien, hay otras que están funcionando, yo diría que muy mal, ¿no? Como te comentaba, la variable que a nosotros nos preocupa mucho es las finanzas públicas, ¿no? Las finanzas públicas en el caso de México pues están reportando déficits muy elevados. Este año se va a reportar probablemente un déficit en el estricto sentido de la palabra ya superior al 4%, acercándose probablemente al 4,5%, tal vez un poquito arriba del 4,5%. Y eso, en términos macroeconómicos, implica que alguien tenga que financiar, ¿no?, ese déficit tan elevado. Perdón, se había dicho al principio de este año que no iba a haber más endeudamiento. Que se iba a hacer un recorte del gasto público, en realidad. ¿Por qué? Porque sucedió un choque externo, se cayó el precio del petróleo. Como tú sabes, el gobierno mexicano recibe gran parte de sus ingresos de la venta de petróleo al exterior. Entonces, al caerse el precio del petróleo, caen los ingresos públicos. Entonces, el gobierno reaccionó positivamente en este sentido. Dijo, bueno, si se cayeron los ingresos, pues no queda de otra que bajar los gastos. El problema es decirlo y otra cosa es hacerlo. Al cierre del mes de octubre, que son las últimas cifras que se tienen sobre las finanzas públicas, el gasto público en México durante el 2015 ha crecido 2% con respecto al similar periodo del año anterior. Hay más gasto. En otras palabras, no hay el recorte del gasto público, No hay aunque hay que destacar, en el primer semestre hubo una expansión del gasto público relativamente importante, más o menos como el 10%, y en el segundo semestre ya se está observando un recorte. Pero haciendo el balance del primer semestre con lo que va del segundo semestre, totales. Así es, todavía el gasto está creciendo con respecto al año anterior. Ahora, decías, alguien tiene que financiar ese gasto. Así es. Alguien tiene que financiar, solo hay dos agentes económicos que pueden financiar. Uno es el sector privado mexicano y el otro es el sector externo. ¿Quién está financiando al déficit fiscal mexicano? Una parte la está financiando el sector privado y la otra parte la está financiando el sector externo, ¿no? El problema es el siguiente: el sector externo, ¿cómo se mide o cómo se observa el financiamiento del sector externo al déficit fiscal? A través del déficit en la cuenta corriente. El déficit en la cuenta corriente, hasta hace algunos meses atrás, no pasaba del 1% del PIB. Al cierre del tercer trimestre ya es 3% del PIB. En otras palabras, como te darás cuenta, el sector externo está financiando crecientemente el déficit fiscal mexicano y está generando alertas. Está generando alertas porque ya tenemos un desequilibrio en el sector externo que hay que financiar. Si ese desequilibrio, el déficit en la cuenta corriente, sigue aumentando y si no hay fuentes sanas de financiamiento al déficit en la cuenta corriente, lo que vamos a ver es una presión relativamente fuerte sobre el tipo de cambio. Otra vez. Otra vez, solo que ahora por otra vía. O sea, no por la vía del fortalecimiento del dólar, sino Así por es. la vía de nuestra propia debilidad en función de No mayor por gasto. la vía del fortalecimiento del dólar ni por la vía de la caída de los precios del petróleo,
sino que ahora va a ser por la vía del debilitamiento de las finanzas públicas. En México. En México. Todo esto nos habla de un cierre de año complicado. Complicado. Y un año por venir, 2016, yo diría un poco más complicado. El mercado, las autoridades están viendo una situación un tanto diferente, pero si tú ves las últimas cifras, por ejemplo, lo último que es destacable y que habría que ver, las cifras de la balanza comercial del mes de octubre, el primer mes del cuarto trimestre, están indicando, ya también están encendiendo algunos focos de alerta. Se reportó un déficit por arriba de lo esperado, pero eso no es lo relevante es lo siguiente. Bueno, déficit de la balanza comercial tan elevado en el mes de octubre, lo que estaría diciendo es que la cuenta corriente en el cuarto trimestre de 2 o 2.9 o 3% en que está, podría pasar a una cifra por arriba del 3%, a un 3.3, 3.5% que estamos calculando nosotros. Entonces date cuenta que el déficit en cuenta corriente sigue creciendo. No hay problema si el déficit crece en cuenta corriente. El problema es si el financiamiento es sano. En otras palabras, si la inversión directa extranjera alcanza para financiar el déficit en cuenta corriente. Al día de hoy, la inversión extranjera directa no está alcanzando para financiar el déficit en cuenta corriente. Conclusión, el gobierno o el Banco Central está desacumulando reservas internacionales para financiar el déficit. Que es lo que hemos venido viviendo en las últimas semanas. Exactamente. Digamos, llevamos 16 semanas consecutivas de venta de divisas. De venta de divisas que han bajado las reservas. Andamos ya pegando a los 200,000 millones de dólares, 193,000 y ahorita andamos por 171. Así es. Son más de 20,000 millones que se han vendido. 21,500 millones de dólares que se han tenido que vender para apuntalar para paliar la baja de. Así es. Te decía, la balanza comercial adelanta varias señales. Una es que el déficit en cuenta corriente va a seguir aumentando en el cuarto trimestre. Primera señal. Segunda señal que contiene la balanza comercial, las cifras de la balanza comercial, es que cayeron las exportaciones. Cayeron las importaciones. En otras palabras, pese a la depreciación del tipo de cambio, las exportaciones mexicanas les están yendo mal. ¿Por qué? Las exportaciones dependen fundamentalmente de dos variables. Una es del tipo de cambio o del precio, digamos, relativo, y en segundo lugar, de la demanda. Entonces, en México se ha depreciado la moneda y el problema es el siguiente, que la demanda de productos mexicanos no está aumentando como nos gustaría que aumentara. En conclusión, las exportaciones en el mes de octubre cayeron fuertemente, ¿no? Y las importaciones también cayeron, mostrando que la economía en el mes de octubre está relativamente débil, muy débil yo diría. Eso nos está llevando a estimar, por ejemplo, la producción industrial, el índice global de la actividad económica y todo eso al mes de octubre muy bajo. La producción industrial nosotros estamos calculando que va a crecer apenas 0.2, 0.3%. Venía creciendo a tasas ligeramente superiores al 1%. El IGAE ha venido creciendo al 2.4 en promedio. Nosotros calculamos que en octubre debería estar más o menos entre el 1 y el 1.5. Agrégale un punto adicional. La balanza comercial adelanta también información sobre lo que está pasando, lo que le pasó al consumo en el mes de octubre y lo que le pasó a la inversión privada en el mes de octubre. Las dos variables se afectaron porque también cayeron. Conclusión, las cifras de la balanza comercial están adelantando que el PIB del cuarto trimestre muy probablemente va a ser muy bajo, el crecimiento va a ser muy bajo. Tú sabes que en los 3 primeros trimestres el crecimiento ha sido 2.4, sí, ¿no? En el cuarto trimestre nosotros estamos calculando 1.5. Eso va a poner el PIB total. El PIB en 2.2. Tú recordarás que nosotros hemos venido comentando desde hace muchísimo, desde chiquitos que nos conocemos, que el PIB este año va a crecer 2.1%. Muy probablemente va a crecer eso. Yo voy de acuerdo contigo. Bueno, ¿esto qué quiere decir para el próximo año? Mira, en términos muy sencillos, sin mucha elaboración teórica, ni matemática, ni cosa por el estilo. Si el PIB en el cuarto trimestre es 1.5, el efecto de arrastre del PIB del cuarto trimestre hacia los próximos trimestres va a ser muy bajo. Lo cual te marcará un menor crecimiento en el 16. Así es. Y en el 16 tienes algunos agregados que hoy día no tienes, que hoy día están jugando en términos positivos. ¿Cuáles son? Primero, el gasto público está creciendo.
Conclusión, la economía se está fortaleciendo por el gasto público. En segundo lugar, las tasas de interés en México y la política monetaria mexicana son muy laxas. Los dos factores apoyan el crecimiento económico, pero el próximo año esos dos factores van a cambiar de signo. El gasto público muy probablemente va a ajustarse fuertemente porque ahora sí se tiene que ajustar, de lo contrario el déficit nos va a generar un problema. Y en segundo lugar, la política monetaria mexicana, pese a que el Banco Central no quiere, va a tener que hacerse restrictiva poco a poco debido a que Estados Unidos se está preparando justamente para el 16 de diciembre incrementar las tasas de interés. O sea, tú ya lo ves como un hecho absoluto. Como un hecho, hoy día salieron algunos datos en Estados Unidos, hay algunas conferencias de los miembros del FED, en la última reunión del FOMC en Estados Unidos, del comité que toma las decisiones de la tasa de interés, ellos hablaron de que, dijeron dos cosas muy importantes. Una primera es que definitivamente en diciembre va a haber un aumento de la tasa de interés. Dejaron entrever en sus discusiones que en diciembre viene el aumento. Segundo lugar, lo que también dejaron entrever en sus discusiones es que los posteriores aumentos, la trayectoria que va a seguir las tasas de interés en Estados Unidos, va a ser una trayectoria gradual. O sea, poco a poco, sin sobresaltos, entonces vamos a ir tranquilos. Es lo que dijeron los miembros del FED en su última reunión. Sin embargo, eso no importa mucho. Lo que importa, lo verdaderamente importante en estos casos, son los datos. ¿Qué están diciendo los datos? El día de hoy, la agencia ADP en Estados Unidos ha reportado que en el mes de noviembre se han creado 217.000 nuevos puestos de trabajo. El mercado, las expectativas de mercado se esperaban 190.000. En otras palabras, el mercado laboral está mucho más fuerte de lo que pensábamos. Conclusión, esas cifras, de acuerdo a nuestros modelos econométricos, nos llevan a predecir que la creación de nuevos empleos en el mes de noviembre en Estados Unidos probablemente va a estar por arriba de los 200.000, de tal modo que el ajuste de las tasas, la trayectoria que van a seguir las tasas de interés en Estados Unidos podría no ser gradual. Mira, pese a lo que discutieron ellos en su reunión anterior, es lo que digo, nosotros podemos discutir todo lo que queramos, pero el que va a tener la última palabra en todo esto, cómo van a estar las tasas, cuánto van a subir, en cuánto tiempo van a subir, cuál va a ser el techo, etc., van a ser los datos. O sea, qué tan fuerte está la economía americana. Sí. Hoy día salieron dos datos, como te digo, según esta agencia, dice que en noviembre se crearon más empleos de lo que todo el mundo pensaba. Muchos más empleos. Así es. Y segundo lugar salió otro dato que tiene que ver con la productividad y con el costo laboral unitario y mostró que en el tercer trimestre los costos laborales subieron por arriba también de expectativas, prácticamente el doble de lo que se esperaba. ¿Eso a qué está apuntando? A que la economía americana está relativamente fuerte, de tal modo que vamos a tener un efecto sobre las tasas de interés probablemente menos gradual de lo que todo el mundo está discutiendo, pensando, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí. La realidad de la inflación en Estados Unidos el próximo año va a cambiar radicalmente. Hoy día la inflación es 0.2%. No hay de qué preocuparse, el objetivo es 2. 0.2 contra 2 hay mucha diferencia. Pero vas a ver que el próximo año el brinco de la inflación va a ser rapidísimo. Y esto también va a aparejar un brinco igual en México, proporcional. Probablemente. Por la subyacente, me refiero. Así es. ¿Verdad? Se habla de una inflación, digamos, históricamente baja de los últimos 50 años, pero creo que ante una depreciación del peso con respecto del dólar en lo que va del año, con los insumos que recibimos del exterior, la subyacente debe de ser la que nos va a dar un latigazo. Así es. Nosotros estamos elaborando un documento a propósito de lo que acabas de comentar. Justamente el título ya lo dice todo. ¿Ha bajado la inflación? Pues tú me dirás, o cualquier persona dirá, pues las cifras dicen que ha bajado la inflación y está en 2.27. Yo diría, sí ha bajado la inflación, pero ¿sabes cuál ha bajado? Coyunturalmente. ¿Por qué? Porque el componente no subyacente es el responsable de esa caída. Eso. O sea, el componente coyuntural es el responsable de la caída. Coyuntural quiere decir de corto plazo. De corto plazo. O sea, va va a tener una que se ha venido manejando mediáticamente cuando en el fondo ustedes que tienen su gasto corriente, digamos, hablo de su hogar, se dan cuenta de que ya no es el mismo y que ya no alcanza con lo que se tiene. O que no alcanza lo mismo con lo que antes se gastaba.
y estas condiciones son las reales, y estas reales nos van a hacer mucho más presentes el año que entra, lo veremos. Rodolfo Navarrete, es como siempre muy interesante hablar contigo, siempre, y yo creo que nos das datos de valor que son fundamentales en este momento, hacia el cierre de este año y lo que viene para nosotros en la economía en el 2016. ¿A dónde podemos localizarte? Bueno, efectivamente todos estos comentarios llevan a generar estrategias. Podemos ganar incluso en circunstancias adversas para la economía, ¿no? Podemos hacer inversiones, tenemos que proteger nuestros dineros, entonces tenemos que dirigir hacia determinados activos nuestros dineros. Nosotros estamos en internet, en vector.com.mx y por teléfono en 018.000 Vector. Ahí está, Rodolfo Navarrete, y hay, de verdad, gente muy asertiva, muy precisa. Este hombre se ha llevado premios de precisión sobre sus predicciones económicas a nivel nacional. Es un hombre muy... A nivel internacional. Y a nivel internacional. Sí. Y es un hombre muy importante para México, de verdad se los digo. Vamos a hacer una pausa, aquí regresaremos con más información. iVector, tú manéjalo. Cuenta con nuestra experiencia, presentó.